ustedes vieron cómo esto del entorno virtual nos hace mucho más puntuales. ¿No les pasa a ustedes que Ay, somos sí, totalmente. Es verdad, es verdad. una cosa terrible? Ya 4 o 5 minutos parece que es una eternidad, que llegaste tarde y que es terrible eso. Bueno, así que acá estamos. Vamos a alargar. Es un placer enorme para mí tenerlas con el libro este maravilloso que sacaron para que conversemos sobre ese libro y que sea una buena excusa para encontrarnos y disfrutar de eh, estas mentes brillantes, agudas, entrenadas, llenas de conocimiento y rebosando generosidad. Porque así se Qué siente. lindo, qué lindo. De verdad se siente así en el libro. No he podido leerlo completo, la verdad es que es uno de esos libros en los que uno lo lee fácil porque tiene un lenguaje muy lindo, pero tiene que parar cada media hoja o cada hoja y media a pensar lo que acaba de leer y a vincularlo con experiencias, con ideas que uno tiene de antes, con casos, con situaciones. Es un libro muy, 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 muy rico, que realmente uno tiene que pararse a pensar. A mí me encantan esos libros que uno lee y después vuelve a leer la frase porque te hizo clic alguna cosa. ¿Cómo lo hicieron? Por qué lograron, cómo lograron hacer un libro así? A ver, ¿quién me cuenta un poco? Antes quería decirte que ese clic que vos decís, Fernando Ulloa, psicoanalista argentino, gran hombre, él le llamaba eso el fenómeno de la perelaboración. Él decía que cuando él hablaba, lo que quería era estimular eso en el otro, en que el otro descubra eso que ya sabía, ¿no? Él era una persona, bueno, brillante, pero le llamaba a este fenómeno el fenómeno de la perelaboración, es decir, darte cuenta que eso que estás escuchando y que estás hablando es algo que ya tenías dentro tuyo, ¿no? Y que de pronto te lo apropiabas, le encontrabas el sentido. Siempre me gustó eso de él. Así que ese clic que vos hiciste es Pero para mí ¿sabes? un homenaje a Ulloa. Genial, pero Sí, sí merecido. cosas, perdón, perdón, Andrew, no, solamente para Sí, decir que sí, esto es un poco más que eso, porque a veces me doy cuenta de cosas que ya tenía y a veces me doy cuenta que son cosas que no escuché antes, que son cosas que me llaman la atención porque me obligan a darle una vuelta más a alguna cosa que ya tenía o que me ayuda a descubrir alguna cosa que no había, de la que no me había percatado, ¿no? sí, Entonces, a mí me encanta como describiste el libro porque responde a la intención que tuvimos, así que escucharte es un placer. Con Patricia nos propusimos escribir un libro llano en el sentido de que el lenguaje sea totalmente accesible, el lenguaje y los conceptos sean totalmente accesibles para cualquiera que tenga la intención de mejorar sus habilidades en negociación o en facilitar negociaciones, y la realidad es que no por eso perder profundidad, ¿no? Porque tratar de escribir de una manera accesible no significa perder profundidad. Así que nada, me encantó cómo lo describiste y la intención era esa, que cada uno pueda hacer, la otra vez tuvimos una participante en un curso que ya dimos un curso sobre este libro, y ella decía que es como hacer turismo interno, y a mí me encantó su expresión, ¿no? Porque es un libro que te invita a revisar tus casos, tus experiencias, lo que ya sabías, lo que no sabías, es decir, que esa es la invitación, esa es la invitación.
y todavía no tenemos demasiado feedback, porque obviamente acaba de salir, con lo cual la gente lo está empezando a leer. Tenemos algunas palabras lindas y alentadoras de los primeros capítulos que leyeron, realmente la gente nos dice cosas preciosas, pero bueno, recién salió a rodar, así que... ¿Y cómo lo hicimos? Preguntaste vos, con mucha paciencia y escribiendo 20 veces cada capítulo. Escribir, reescribir, revisar. Cada capítulo fue como una pelota que nos pasábamos Patricia y yo una y otra vez, ¿no? Decía, obstáculo 1, versión 1, versión 2, versión 2B, versión 3Z, y así. Primero versión Andrea, versión Patricia, ¿no? Desde ya, desde ya. Pura negociación este libro, mucha negociación entre nosotras. Eso iba a preguntar, ¿coincidieron siempre? ¿Pudieron resolver las cosas en las que no estaban muy de acuerdo? ¿Tienen una autoría completamente compartida sobre cada capítulo del libro o tienen alguna división de tareas en la cual respetaron dominios una de la otra? No, la verdad que fue una escritura, viste como el piano a 4 manos, esto fue una escritura a 4 manos, de verdad, fue una escritura totalmente. a 4 manos, y fue un desafío interesante. Creo que siempre teníamos como las dos mucho, la verdad que no nos peleamos, Andrea me decía siempre, Patri, estamos de acuerdo, pero ese estamos de acuerdo creo que no era magia, sino que ambas teníamos como muy claro hacia dónde queríamos ir, ¿no? Entonces, la idea de una sumaba a la otra, pero las dos teníamos muy claro que queríamos hacer un libro que nos permitiera, que nos permitiera volcar todo lo que habíamos aprendido, escuchado, leído, etcétera, y socializarlo. La verdad que como un conocimiento para socializarlo. Teníamos muy en claro que queríamos eso, pero muy en claro. Entonces también es real que venimos dando clases juntas hace 20 años. Sí. Y esto, digamos que yo creo que hubo un montón de pulida en el aula también. Patri, ¿por qué haces así? ¿No es así? No, sí, corazón, sí. Sí, es así porque me moví, pero no, sí. Totalmente, es así. No, hay algo de un trabajo previo desarrollado a lo largo de muchos años, entonces ya también teníamos claros qué conceptos habíamos creado nosotras, o habíamos conceptualizado nosotras, ¿no? Porque la creación no existe, ¿no? Todo está en todos lados, pero qué habíamos conceptualizado nosotras y le habíamos dado como un tono propio, y lo habíamos ayornado y comprobado, y bueno, todo eso era un trabajo previo muy importante hecho, no es que un día decidimos hacer el libro y no sabíamos qué pensaba la otra, ¿no? Me acuerdo, ¿sabés qué, Andrea? Esto en la cocina, ¿no? Teníamos unas... Estamos solos, así que tranquila, puedes decir. Un escrito que se llamaba Frases Guau, ¿no? Frases Guau. Y esas frases guau eran lo que nos encontrábamos por ahí en la docencia diciendo, yo tengo una que Andrea dijo, hay que ponerla en el libro, que es hay que rascar donde pica, ¿no? Hay que rascar donde pica, que es de un cuento de Galeano. Un cuento de Galeano que le preguntaban a un cacique, ¿no? ¿Qué le había parecido lo que los jesuitas le habían venido a decir? Y entonces él dijo, hablan lindo, pero rascan donde no pica. Entonces yo decía que yo lo transformé y dije, para negociar bien, hay que rascar donde le pica al otro, esta es la clave. Y eso se convirtió en esas frases guau, ¿viste? Esa fue una de las frases guau. Hay que rascar donde pica. Y lo pusimos en el libro, Claro, sí, por supuesto. ¿Qué quiere decir hay que rascar donde le pica al otro? A ver. Básicamente lo que queremos decir ahí es que hay que detectar por dónde le pasa al otro el problema, ¿no? Esto que Guri dice, el problema está en la mente de las personas, bueno, yo lo llevé a rascar donde pica, en el sentido de que
para identificar el problema y pensar soluciones, primero tenés que identificar el problema. Entonces, rascar donde pica es detectar qué le preocupa al otro, digamos, cuál es el objetivo del otro, cuáles son las motivaciones del otro. Los temores, claro. Claro, o sea, si no, no entiendo cuál es el problema a trabajar. Y si para el otro el problema soy yo, ¿qué pasa? Eso, y sí, por supuesto. Eso, bueno, que es el obstáculo número uno, ¿no? El obstáculo de pensar que el otro es el problema, digamos, ¿no? Claro, pero te estoy haciendo la cosa al revés. Al revés, sí, te entendí, al revés. Bueno, yo creo que en esos casos que muchas veces es como una inquietud muy habitual, ¿no? Es una inquietud muy habitual, ¿no? Si el otro piensa que el problema soy yo, el trabajo de un negociador es asumir esta tercera posición que implica ver desde afuera esa conversación, ¿no? Que es realmente una habilidad interna muy fuerte de un negociador para justamente ayudar al otro, generar un puente al otro para que el otro pueda identificar cuáles son sus intereses y que no soy yo el problema, ¿no? O sea, es un trabajo muy interesante para lo cual obviamente uno tiene que estar en un nivel de equilibrio interno interesante, ¿no? Interesante. Sí, se mezclan muchas cosas, hay cuestiones de identidad. Primero pensar si es verdad que para el otro el problema soy yo, porque en mi experiencia trabajando con mucha gente de distintas áreas, de distintos ámbitos, que van a una negociación, realmente piensan que el otro les tiene cierta enemistad o los quiere jorobar, o sea, hay como una convicción que no siempre responde a la realidad. A veces el otro está defendiendo su territorio, está defendiendo sus objetivos y no tiene nada personal como uno se imagina. Si sí lo tiene, porque también existe esto, habrá que ver si están dadas las condiciones de negociabilidad, ¿no? Nosotras siempre decimos que para que pueda haber una negociación, cada una de las partes tiene que reconocer en el otro, digamos, tiene que legitimar al otro como un otro que puede negociar con uno, porque si lo tachamos como sujeto, si lo invisibilizamos, lo ninguneamos, y bueno, va a ser muy difícil. Así que no decimos que es imposible, pero primero hay que trabajar sobre eso, hay que sentar las bases de la negociación para después, en todo caso, discutir lo que haya que discutir, ¿no? Pero va a ser muy difícil negociar con alguien que no me considera un sujeto apto como para estar sentado a la misma mesa que él. Y a la inversa, ¿no? De los dos lados. Esto Por es eso, algo que por eso que una de las preguntas nuestras es, ¿puedo tomar al otro como un interlocutor válido? ¿No? Como una pregunta number one, ¿no? Y creo, Francisco, que vos esto lo sabés muy bien por tu propia experiencia. Antes de decir voy a entrar a hacer una negociación, digamos, compleja, una negociación en relaciones internacionales, lo primero que haces es chequear si esas condiciones de negociabilidad están, ¿no? En estas exploraciones que uno hace para saber si los va a poder sentar a la mesa, ¿no? Es como paso Claro, uno. claro, claro. Como tercer, vos sabés que eso era una de las cosas que le quería preguntar, porque el libro tiene un capítulo final para mediadores o facilitadores que te ayuda a mirar cada uno de los 12 obstáculos desde ese lente del tercero. Me pareció genial que hayan podido resolver esta cuestión de dónde se para uno, porque cuando nos ha pasado a todos que cuando enseñamos negociación para mediación hay una cosa ahí como que es medio rara, que no sabes, digamos que no se termina de resolver si estás hablando en primera persona como negociador o si estás hablando en tercera persona como mediador y facilitador. Tal cual, es así. Bueno, Es, lo resolvieron muy bien porque en los 12 capítulos de los 12 obstáculos, ustedes hablan desde el negociador y desde cómo manejarme yo personalmente en una negociación, ¿no? esa regla. Eh,
claro, es la primera vez que veo en un libro de negociación tan descarnadamente, ¿sí?, la idea de que tenés que trabajar internamente para poder negociar, ¿no? Por ejemplo, ustedes utilizan un giro que yo decía, ¿qué quiere decir esto? El mejor resultado. A cada rato hablan de tu mejor resultado, el mejor resultado. Yo digo, mi mejor resultado es ganarle al otro, ¿no? ¿Qué quiere decir eso del mejor resultado? Bueno, porque yo tengo una idea con respecto a la negociación colaborativa y Harvard, que siempre ha sido vista como naif o como que hay que ceder, ¿viste? Aunque el libro se llama Negociar sin ceder, es como que había una mirada, o supuestos, más bien, más que miradas, supuestos muy limitantes en pensar que la negociación colaborativa es naif, que está bien en los libros, pero que en la vida de los negocios no funciona. Esto lo hemos escuchado, Andrea y yo, en todos los cursos que hemos dado, por lo menos los cursos corporativos, ¿no? Siempre el tema es, sí, claro. Siempre como Colaboren ustedes, chicas, colaboren ustedes. colaboren ustedes, pero en Porque cuando realidad, el otro me quiere romper la cabeza, más vale que me defienda. Exacto. claro, exacto. Y entonces siempre se ha pensado que la negociación colaborativa implica algo de altruismo, ¿no? Entonces yo siempre también digo, miren, acá no estamos entrenándonos ni para ser el Papa Francisco, Teresa de Calcuta, Sor Juana Inés de la Cruz, sino para conseguir el mejor resultado. Y esto es interesante porque cuando las personas detectan, ¿no?, que pueden conseguir su mejor resultado en un óptimo de Pareto, ¿no?, porque si no, el mejor resultado es ganarle al otro, ¿no? Pero conseguir un mejor resultado sin perjudicar al otro, cuando esto, que para mí es la magia de los intereses diferentes, la magia de los intereses diferentes tiene que ver con eso. A ver, profundiza un A poquito. ver qué. Profundiza un poquito, ¿qué quiere decir eso? Claro, porque vuelvo con el tema de la subestimación de Harvard y esto de colaborar, que se sigue pensando que ser colaborativo es de ser bueno, ¿no? Asociado más a ceder, ¿no? Y cuando vos entendés lo de los intereses diferentes, entendés que vos podés obtener tu mejor resultado sin que eso implique perjudicar al otro. Yo pongo siempre un ejemplo muy chiquitito, muy tonto, ¿no? Que es, yo voy a una concesionaria de autos y quiero comprar un auto, ¿no? Y a mí me encanta regatear y vos, Francisco, sos el dueño de este negocio, ¿no? Entonces yo voy y te regateo el precio. Obviamente yo voy a querer minimizar y vos vas a querer maximizar y vamos a entrar en un regateo. Pero como vos sos un excelente negociador, me vas a sacar de ese juego del regateo y vas a hacer qué. Entonces la gente empieza a decir, y bueno, le voy a decir que le voy a bonificar el seguro, que le voy a poner vidrios polarizados, que le voy a poner una alfombrita con unos deditos que te hacen masajes en los pies mientras manejas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo digo, todas esas opciones estás cediendo, porque el otro no te las pidió, porque vos no rascaste donde pica. Ahí está. Entonces, ¿qué sería rascar donde pica ahí? En vez de dar opciones en donde estás quemando opciones, ¿sí? Porque ahí estás cediendo. Porque el otro te dice, bueno, dame el seguro bonificado y te sigue discutiendo el dinero. Ahora, cuando vos con una muy buena indagación detectás, ¿no?, que lo que le pasa a Patricia es que no tiene todo el dinero ahora, sino que tiene un problema de tiempos, vos como buen negociador, ¿qué haces? Le ofreces un financiamiento con tasas de interés, garantía prendaria, etcétera, etcétera. ¿Y ahí qué apareció? Una preferencia diferente en relación al tiempo en el dinero. Patricia necesita tiempo y el vendedor no tiene inconvenientes de recibir el dinero después, porque si el vendedor quisiera la plata ya, estamos otra vez en intereses opuestos. Pero ahí es donde aparece para mí el juego de suma variable. Competimos en el dinero, pero no competimos en el tiempo.
¿Se entiende? Entonces, cuando el concesionario del auto lo que hace es ofrecerme financiamiento con intereses, etcétera, etcétera, no está cediendo. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Satisfacer un interés diferente mío, sin perjudicarse él, y logró la venta. Sí, de hecho puso en marcha otro negocio, que es la financiación, por ejemplo, ¿no? Si fuese un negocio. Sí, cuando decimos el mejor resultado sin perjudicar al otro, estamos pensando también en que lo necesitamos, ¿no? Porque si no lo necesitamos, y bueno, damos media vuelta y nos vamos. Esto es muy importante de tener en cuenta. Siempre ponderar si realmente vale la pena que yo esté negociando y haciendo todo este turismo interno y revisando mis cosas, porque bueno, tal vez no necesito del otro, pero cuando la interdependencia existe, cuando mi mejor resultado depende del otro y el del otro depende de mí, y bueno, el no perjudicar al otro, como decía Patricia, no solo tiene que ver con la bondad, tiene que ver con que para que haya acuerdo, el otro se va a tener que llevar algo, porque no me lo va a regalar porque sí. Mira, Andrea y Fran, a mí Raifa me ayudó muchísimo a entender esto. Cuando leyendo negociación distributiva, él dice que cuando estoy discutiendo dinero, los intereses son casi opuestos, y me pone un casi con comillas. Y ahí yo dije, ¿qué me quiere decir con casi opuestos este tipo? ¿Por qué me pone a pensar Raifa con el casi opuestos? Y él dice que es porque yo ya he evaluado que la acción conjunta es mejor que la acción individual. Interdependencia. Entonces a mí me parece brillante esto de casi, porque aun cuando estoy discutiendo plata, que vos decís un juego de suma cero, sin embargo Raifa dice, si estás negociando con él, es porque en realidad has evaluado que la acción conjunta es mejor que tu alternativa. ¿No? Entonces, Ahora, interdependencia. ¿eso no quiere decir que me pongo como rehén del otro? Nadie negocia con alguien que no necesita. Entonces, yo creo que claro, otra de las máximas nuestras en el libro es nadie negocia con alguien que no necesita. Nadie. ¿Sí? Nosotros utilizamos la palabra rehén en algún punto o quedar preso del otro cuando no puedes superar, por ejemplo, el obstáculo de pensar que el otro es el problema. Ahí sí quedas preso del otro. Porque si el otro no cambia, si el otro no modifica, si el otro no hace un movimiento, vos quedás preso del otro. ¿Sí? Pero cuando vos advertís la interdependencia, ¿qué es lo que sucede? Es una condición necesaria, pero no suficiente, porque es una condición racional. No, es básicamente racional, claro, porque evaluar cuánto de autonomía o de dependencia tengo con el otro tiene que ver con identificar las fuentes de poder, es decir, con las alternativas, ¿sí? Entonces, no es que vos seas rehén, es un elemento objetivo. Por eso cuando alguien dice, bueno, pero si yo voy a negociar con una empresa muy importante, ¿sí? Y mi margen es muy chico. Y sí, es muy chico, pero no porque seas rehén del otro, sino porque vos tenés pocas alternativas y el otro tiene muchas. Hola. Es decir, no se trata de que el otro sea un malo, sino que el otro tiene muchas más alternativas que vos. Entonces, es un componente racional que te indica, negociemos de la mejor manera posible en la cancha de negociación pequeña que tengo porque el otro tiene más poder que yo. Con las cartas que te tocaron, digamos que vos jugás al póker o a lo que sea con las cartas que te tocaron, no jugás con otras. Y hay veces que tenés mejores cartas que otras. Y poder analizar cuáles son las cartas que tenés es estratégico, ¿no? Es esencial. Por supuesto, habrá maneras de mejorar, pero también ser conscientes de nuestro posicionamiento en la situación. De todos modos, a veces mucha gente siente que el otro no tiene interés porque es más poderoso, por lo que fuese. Y yo siempre, trabajé mucho con equipos por toda Latinoamérica,
equipos de proyecto, ¿no? Que trabajaban en distintas áreas, educación, salud, seguridad, ingeniería. Y muchas veces yo les decía, miren, cuando pasaron más de 10 minutos y la cola sigue apoyada en la silla, es porque algo les interesa. Aunque a ustedes les parezca que el otro no tiene ningún interés, Sí. el culo en la silla significa algo. Buenísimo, Hay que encontrar qué, pero algo significa. buenísimo. Hay que encontrar qué. Claro, claro. Hay que rascar donde pica. Supuesto. Hay que rascar rascar donde donde- pica. Hay que rascar donde pica. Buenísimo, buenísimo. Ahora, yo las veo como que, claro, un análisis racional y entonces la cosa. Pero, ¿qué es eso de gestionar las emociones? ¿No? Gestionar la verdad es que, digamos, yo conozco poca gente que tiene la capacidad para gestionar las emociones, y más cuando estás en una situación de negociación. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntenme un poco cómo es eso de gestionar las emociones y si tienen algún caso, mucho mejor. Antes de eso, queremos responder un poco a lo que Irina está trayendo en el chat, que dice que hay muchos saludos de Paraná para Andrea y para mí, porque hemos dado muchos talleres en Paraná, y que mucha gente saluda, así que acá estamos. No los vemos, pero acá estamos, ¿sí? Eso quería decir, porque si no Irina me va a retar de que no estoy leyendo el chat. Claro, claro, claro. Gestionar las emociones. A ver, antes que nada, este libro está destinado al que tiene un real interés de profesionalizar su negociación, ¿no? O sea, si uno dice, y bueno, yo soy como soy, yo soy así, cabrón, y bueno, tal vez esto no sea lo tuyo, profesionalizarte en negociación. Cuando uno quiere hacer las mejores negociaciones, tiene que mirarse, tiene que ver cuándo se le sube la mostaza, cuándo se le sube la mostaza al otro. Es decir, es necesario entender que las emociones son síntomas, las emociones no surgen porque sí, ¿no? Es como la fiebre. La emoción es un síntoma de una insatisfacción, es un síntoma de algo que no está resuelto y que nos inquieta. Entonces, poder pararnos a ver por qué nos enojamos, qué nos tiene insatisfechos, qué estamos buscando y no estamos consiguiendo, es esencial. Y también el tema de la mala prensa de las emociones, ¿no? Las emociones también, y esto es algo que rescatamos mucho. El ábrete sésamo. Claro, las emociones también son el puente para la empatía. O sea, así como las emociones negativas pueden enojarte, pueden sacarte de eje, también hay un montón de emociones que son las que permiten generar el buen clima, ser empático, escuchar, que son las emociones positivas, o comprender las negativas para a partir de ahí entender lo que le pasa al otro. Digamos, podemos llegar emocionalmente, o sea, hay una comunicación y una conexión emocional muy importante con el otro. Casi no existe negociación, o no existe, me atrevo a decir, no existe negociación sin una corriente afectiva, que la podemos connotar de manera negativa o positiva, pero la corriente afectiva está, el otro me causa antipatía, simpatía, enojo, algo me provoca, y pararse sobre eso para despejar terreno, para generar clima, para empatizar, para legitimar, para curiosear, para lo que fuera, es esencial. O sea, las emociones son una plataforma importantísima de trabajo. Y yo vuelvo a los equipos de trabajo, porque bueno, es con lo que más estuve trabajando últimamente. Cuando se tecnifican mucho y le quitan emoción a la cosa,
y de repente te dicen que están trabajando en el ítem 07 del proyecto 572 para ejecutar el presupuesto BH1, ¿sí? Enfrían todo, ¿no? Es como que le quitan emoción, y cuando quieren transmitir y convencer al intendente, al diputado, al banco que va a poner el dinero, no tienen emoción para contar que van a poner cloacas, que van a poner luz, que van a hacer cosas que son realmente muy importantes. Así que la emoción también es un factor esencial en la negociación. Por eso nosotros hablamos de la ilusión de la cabeza fría, ¿no? La ilusión de la cabeza fría, por un lado, y por otro lado, hicimos así como un vuelco de polarización, ¿no? Con respecto a el foco negativo de las emociones, y por eso le decimos ábrete sésamo, porque creemos que las emociones, cuando las reconocemos, ¿sí? Son un puente para curiosear, porque indudablemente son reveladoras de necesidades insatisfechas. Esto lo dice Marshall Rosenberg en Comunicación No Violenta, y lo trabaja espectacular. Él dice, a ver, esa emoción negativa tiene que ver con una necesidad no atendida, insatisfecha, ¿no? Él lo dice claramente, por ende cambia el foco, por ende es justamente donde hay que ir a curiosear para saber qué es lo que motiva esa emoción negativa en el otro, también para detectar el uno, cuál es ese interés, ¿no? Que hace que uno se sienta mal. Y el ábrete sésamo justamente tiene que ver con eso, aparte de estar muy convencidos de que cuando vos legitimás, empatizás con el otro, como lo dice muy bien el último libro de negociación sobre las emociones en la negociación, el de Harvard, justamente lo que dice es usarla como palanca para generar emociones positivas en la mesa, porque las emociones positivas en la mesa habilitan juegos ganar-ganar, habilitan juegos ganar-ganar. Entonces, bueno, hay varios obstáculos con el tema de las emociones, porque, por ejemplo, nosotros también hemos detectado cómo la identidad amenazada es un disparador de emociones negativas. La ansiedad es otro disparador de emociones negativas, ¿sí? Y esto es muy importante detectarlo, porque ya no tienen que ver con el otro, tienen que ver con uno mismo, ¿no? Entonces vos te sentás en una mesa y decís, ¿y este que me está tratando a mí de abogado Nobel, de que yo recién empiezo, que no tengo experiencia, que soy, ¿no? Y te vas con esos diálogos internos. Obviamente, ahí hablamos de la silla vacante. Es decir, dejás la silla vacante del negociador. Este es el problema cuando uno no puede recuperar el equilibrio ante la mala gestión de las emociones. Dejás la silla vacante. Así le llamamos nosotras. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que dejás la silla vacante? ¿Que no podés seguir negociando? Estás claro que vos mismo has dejado tu rol de negociador porque te fuiste o a tu diálogo interno, ¿no? Con respecto a, ¿y esta conversación qué está diciendo de mí? ¿Y este por qué me está tratando de esta manera? Te vas, salís de foco, Claro. ¿no? O la ansiedad, que nosotros creo que esto no lo pusimos en el libro, porque creo que Andrea no me dejó y tiene razón. Pero la ansiedad, nosotros le llamamos el rapidito. Claro. Conspira contra la negociación el rapidito. Ves que Andrea se ríe porque a ella no le gusta que yo hable de esto, pero bueno, son los permisos, ¿no? En realidad, el rapidito tiene que ver no con que hay urgencia, sino que es una urgencia interna y conspira con el proceso de la negociación, la ansiedad. Ha sido un obstáculo muy, pero muy votado en las encuestas que nosotros hemos hecho. ¿No, Andrés? Y Sí, sabes que a mí totalmente. me gustó mucho, perdón Andrea, dale. Sí. No, dije totalmente nomás. Ok. No, Estoy a mí haciéndole caso a mi jefecita. Vos tenés la tuya, yo tengo la mía. Genial, genial. Bueno, a mí me gustó mucho un giro que usan ustedes, que es el de la comprensión empática. La comprensión empática como una alternativa al despliegue de argumentos, porque uno tiene la idea de que si tengo buenos argumentos, pues entonces voy a ganar la negociación, ¿sí? Y se prepara
para la negociación haciendo su listado de argumentos, sobre todo los abogados, ¿viste? ¿No? Todas las argumentaciones. Una de las cosas que yo aprendí de vos, Patricia, que me pareció genial, es que las argumentaciones siempre van vinculadas a la posición y no al interés, ¿no? Eso decías vos, ¿no? Que refuerzan, sí. Lo decimos Andrea y yo, las dos. Okay. Refuerzan las posiciones. Ok, y para eso la comprensión empática, ¿por dónde viene? ¿Qué quiere decir? Mira, el tema de los argumentos, yo voy a decir nada más que esto y después la dejo hablar a Andrea. A veces la gente cree que entonces los argumentos no son viables en una negociación, ¿no? Y una de las cosas que hemos detectado con Andrea, que argumentos que consideramos infalibles y muy buenos y legítimos, se degradan por incorporarlos en tiempo inoportuno y de modo inoportuno. Ah, mira vos. Y en eso trabajamos en el rol de agente de la realidad. Y esto es muy útil, yo lo trabajo muchísimo este tema, porque la gente dice, pero escúchame, si yo tengo un argumento legítimo, sí, pero si vos lo tirás de entrada, al principio, reforzando tu posición, como bien decías vos, no es escuchado por la otra parte, ahuyentás a la otra parte. Entonces, está introducido en tiempo inoportuno y en un modo inoportuno, porque es mucho más elíptico cómo va a entrar ese criterio objetivo o ese argumento, ¿sí?, en la negociación. Va a entrar a través de preguntas hipotéticas o reflexivas con el agente de la realidad, que es recuperar en el otro la capacidad del otro de reflexionar y de evaluar, ¿no? Porque la capacidad de análisis se pierde en la tensión de una negociación. Entonces, ¿cómo recupero esa capacidad de análisis y de evaluación del otro? A través del rol de agente de la realidad, con preguntas hipotéticas y reflexivas. Sí, el tema de el tema de la argumentación, no te creas que sucede solo con los abogados. Yo que trabajo mucho más en facilitaciones donde no hay abogados, la preparación de las personas está totalmente ligada a generar argumentos infalibles, como nos gusta decir con Patri. O sea, los argumentos infalibles. La idea es llenarme de argumentos infalibles que por supuesto se encuentran con los otros argumentos infalibles que preparó el otro. Y entonces reforzamos este choque de posiciones. Y la comprensión empática fundamentalmente tiene que ver con romper, y esto no es sencillo y volvemos a la mirada interna, romper los relatos cerrados, es decir, entender que el otro no es un loquito que está pensando, una loquita que está pensando cualquier cosa porque le faltan 2 dedos de frente, sino porque tiene otra mirada, otro lugar desde donde está hablando, otras responsabilidades, otros temores. Es decir, si yo no puedo abrir mi relato, salir de esta cerrazón y curiosear, y vos lo decís lindo también, Fran, en aquel libro que escribieron con Gachi hace tanto tiempo, ¿no? Si vos no podés mirar qué le pasa al otro y preguntarme y abrir mi relato, como decía recién, que es la comprensión empática en definitiva, y bueno, va a ser difícil rascar donde pica, para seguir con la misma frase, y va a ser difícil que el otro también te escuche a vos, que es lo que te interesa. Pero no es fácil, porque muchas veces iniciamos las negociaciones. A ver, hay veces que estamos negociando con alguien con quien nos llevamos muy bien y estamos negociando una diferencia que está clara que queremos superar, ¿no? Ahí no hay conflicto, no hay gran tensión. Pero hay otras veces en donde la tensión es grande y no es tan fácil atravesar esta barrera de la comprensión empática.
se nos hace mucho más cuesta arriba, y esos son los momentos en donde hay que trabajar y a los cuales tal vez atendimos más con Patricia en el libro, ¿no? No tanto a estos debates de pequeñas diferencias, que igual, ojo, porque a veces por pequeñas diferencias se quiebran grandes relaciones, pero atendiendo más a aquellos momentos en donde escuchar al otro es más difícil porque el otro nos parece un imbécil, por poner una palabra fuerte, ¿no? O porque nos parece que le faltan 2 dedos de frente, no tiene sentido común, o está parado de la vereda de enfrente ideológicamente o políticamente, no lo podemos escuchar, ¿no? Y asociamos cualquier cosa que dice a algún valor en el que estamos contrapuestos. Claro, enfrentados, tal Por cual. eso es que nosotros ya no hablamos tanto de qué es la escucha empática, porque creo que todo el mundo sabe qué es la escucha empática, sino cuáles son los obstáculos para la escucha empática, ¿no? Claro, Y claro. esto es muy interesante porque la escucha, la dificultad... Perdóname, hacen un giro adicional, porque ustedes hablan de la doble escucha. Me pareció genial. ¿Por qué no la La doble explican? escucha es un concepto acuñado por Santiago Madrid Liras, un psicólogo español, amigo desde las redes, lo conocí recién el año pasado, pero hace tiempo que venimos conectándonos a través de las redes. Una amistad muy especial. Es un psicólogo madrileño que hace 20 años que trabaja con menores en infracción a la ley penal. Y este concepto de la doble escucha es justamente, él dice, implica estar atento entre lo que la persona exige, reclama, peticiona y lo que realmente necesita. Es esto, básicamente. Pero ¿por qué es difícil la doble escucha? Porque en realidad la escucha, la verdadera escucha, es escuchar algo que va en contra de tus expectativas. Por eso cuesta escuchar. Mira, Francisco, abre los ojos. Claro, escuchar implica escuchar algo que va en contra de tus expectativas. Vos querés que el otro esté de acuerdo con vos. Y de pronto el otro no está de acuerdo con vos y vos tenés que hacer un esfuerzo que es profesional, es una exigencia del rol, no es una exigencia de Patricia, es una exigencia del rol del negociador. Tenés que hacer un esfuerzo, ¿sí?, para seguir escuchando aquello que va en contra. Y por eso muchas veces en los talleres te dicen, yo prefiero no escuchar, porque no quiero saber. A ver si lo que el otro dice modifica lo que yo pienso, modifica mi relato verdadero, la construcción de mi relato verdadero. Entonces, a veces prefiero no escuchar, o sea, no indagar, no preguntar, no curiosear. Bueno, pero eso, claro, lo que pasa es que cuando uno hace negociaciones profesionales, por ahí es más fácil, pero uno está negociando todo el día. Yo negocio con mi mujer todo el día y pierdo como un loco, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, Yo ahí diría, hay que ver qué significa para vos perder. bueno, Porque, ceder. a ver, Y te voy a interrumpir. un poquito de la... Te voy a interrumpir, Francisco. ¿Es ceder o vos tenés un interés prioritario que significa mantener tu matrimonio con Margarita? ¿Es ceder? Bueno, pero ¿a qué costo? Oh, pará, estás... No. No, pará, porque ahí hay un concepto que me encantó, que es ese de las distorsiones del acto de ceder. Aparte suena precioso, las distorsiones del acto de ceder y le da un significado completamente diferente a la idea de ceder. ¿Por qué no cuentan un poco qué quiere decir eso? Andreita. Bueno, trabajamos, sí, trabajamos mucho en esto sobre la base, digamos, sobre la base de las investigaciones de algunos economistas de la conducta, como Kahneman, por ejemplo, que tiene un libro divino que se los recomiendo, que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Y, digamos,
lo que ellos investigan es que una cosa es ceder racionalmente y otra cosa es entender los puntos ciegos que tenemos cuando estamos creyendo que cedemos. Porque es muy subjetivo comprender desde dónde cedemos. Hay veces que uno siente que está cediendo porque es diferente el punto de referencia que tiene, por ejemplo. Bueno, si yo tenía la expectativa de obtener 1000, porque así lo soñé, ¿sí? Tal vez el ceder y en vez de obtener 1000, obtener 700, suene mucho, suene como una sesión de 300. El tema es, ¿de dónde habíamos sacado, por ejemplo, que yo podía obtener 1000? Entonces, hay muchos elementos que distorsionan lo que es creer que uno está cediendo. Uno a veces cree que está cediendo porque está parado en una falsa expectativa, o digamos porque no sé, hay diferentes distorsiones. Haceme acordar, Patri, de alguna que me esté perdiendo. A mí me encanta una que contamos nosotros, que es la del gerente ofuscado. ¿Te acordás la del gerente ofuscado? La del gerente ofuscado. Compartidas, ¿no hay uno de las cuentas compartidas? También uno de las cuentas compartidas, pero este que yo me acuerdo ahora, del gerente ofuscado, está muy bueno porque es el caso de un hombre que tenía un equipo de trabajo, un gerente, ¿no? Un equipo de trabajo, y había un miembro del equipo de trabajo que realmente para él era una persona perturbadora en el trabajo, perturbadora en esta formación de equipo. Entonces le pide a los de recursos humanos que lo saquen, que se lo saquen, porque en realidad era una persona para él absolutamente inviable y que estaba perjudicando la eficacia y el funcionamiento de su equipo de trabajo, ¿no? Recursos Humanos lo escucha, ¿sí? A este gerente que nosotros le llamamos el gerente ofuscado, lo escucha y decide escuchar entonces a este empleado y bueno, les parece que es una persona que hace muchos años que está en la empresa, que está pasando y atravesando un momento muy difícil él, pero que es una persona valiosa, ¿sí? Pero que está pasando por un momento personal complejo. Entonces, decide escuchar al gerente ofuscado, decide escuchar a este miembro del equipo, y lo que hace es trasladarlo a otro equipo, ¿sí? Y el gerente ofuscado siente que perdió, porque no lo echaron. Sí, siente que se dio, que claro, se dio. Que se dio, porque él logró lo que quería, cuando hablamos del mejor resultado. Él logró, queda empañado, queda invisibilizado, que vos lograste tu resultado, porque el resultado que él quería era volver a tener un equipo eficaz, un equipo que funcionara bien, y eso lo logró, pero sintió que se dio porque no lo echaron, lo pusieron en otro equipo. ¿Se ve? Sí. Es muy interesante ver cómo hasta se invisibiliza que vos lograste tu resultado. Es tan fuerte esa distorsión. Claro, está vinculado a eso de que la idea de ganar siempre está vinculada a ganarle al otro, ¿no? En lugar de digamos, poder rascar Sí, donde... sí, en algunos casos sí. Antes traías el ejemplo de las cuentas compartimentadas, no compartidas, sino compartimentadas, ¿no? Y claro, que tiene que ver con cómo las personas tenemos distintos casilleros para poner las cuentas, ¿no? Las cuentas de la casa, las cuentas de los chicos, las cuentas de la empresa, en fin, no sé, diferentes. Y digamos, hay distorsiones que tienen que ver con perder la visión global en una negociación. En una negociación hay veces, y estoy segura que cualquiera que nos escucha lo identifica, cómo se puede negociar, por ejemplo, no sé, en una división, en una separación de una sociedad o de un matrimonio. Se pueden negociar los bienes y de pronto estar jugando con $20.000 más o $20.000 menos, y después enganchar la pelea
en quién paga la ortodoncia, ¿no? Por ejemplo, porque tenemos las cuentas compartimentadas, divididas en casilleros. Y una digamos, de las claves para negociar profesionalmente es tener visión global, salir de la visión en túnel, tener visión global, descompartimentar las cuentas, por lo menos mientras dura la negociación importante de lo que nos importa, y bueno, salir del marco estrecho, ¿no? Salir del marco estrecho, de la mirada angosta, y poder tener una visión un poco más amplia. Hay muchas cuestiones que distorsionan el acto de ceder. También el temor a perder, la aversión a la pérdida, la aversión a la inequidad, la sensación de que lo que uno tiene vale más que lo que tiene el otro, que esto es muy habitual. Vieron que cuando uno quiere comprar barato, pero cuando uno quiere vender lo que tiene, le parece que lo que uno tiene vale un montón. Hay historias, a mí me hace acordar, mi mamá tiene una feria americana, ¿no? Hace muchísimos años, y tiene millones de anécdotas de cómo cuando alguien va a ofrecerle ropa que tiene guardada porque quiere limpiar su placar o renovarlo, cosas por el estilo, o su vajilla, o sus muebles, tiene que escuchar a veces la historia completa de cómo compró ese sobre todo, ¿no? Y ese sobre todo lo compró en Inglaterra hace 5 millones de años, lo que sea, pero lo compró en Inglaterra, en un viaje muy importante para ella. Entonces, hay cosas, lo que uno invirtió, lo que lo disfrutó, lo que significó para uno, que hacen que el acto de ceder sea realmente muy fácil de ser distorsionado, ¿no? Que nuestros posicionamientos mentales nos jueguen realmente malas pasadas en cuanto a cómo valoramos las concesiones que podemos hacer. A mí me gusta una frase que yo la aprendí de Florencia Brandoni, amiga nuestra, compañera de ruta. Ella decía en esto que vos traías antes, Francisco, de que ganar es ganarle al otro. Florencia dice siempre algo así como, porque que el otro consiga lo que quiere y yo también, no es tan divertido. Porque no genera frustración en el otro, porque lo que uno quiere es ganarle al otro, porque uno tiene asociado que la victoria es ganarle al otro. Entonces, conseguir lo que quiero, que mi equipo funcione bien y que el otro pueda ser trasladado a otro lado, no es tan divertido, tiene un sabor como que perdiste. Florencia lo cuenta muy gracioso, yo no tanto, pero creo que ese es el tema, tiene que ver con cuestiones que tenemos formateadas, ¿no es cierto? Obviamente. Entonces, como dice Andrea, la concesión, ahí la vivís como algo terrible. Es como yo te decía cuando yo quería comprar el auto, que vos me ofrezcas financiamiento, ¿estás cediendo? Y algunos te contestan, sí, no estás cediendo. No estás cediendo para nada, porque vos estás consiguiendo lo que querés. Ahora, ahí, y vuelvo con Santiago Madrid Liras, trae un concepto que para mí es fundamental, aparte del de la doble escucha, que es la ilusión de la victoria. Uno entra a una negociación con la ilusión de la victoria. Es decir, en el caballo armado, ¿no? Que uno le va a ganar al otro. Y algunos entran con la ilusión de la victoria, otros entran con una percepción de debilidad, que también es una distorsión del acto de ceder, ¿no? Pero uno u otro, de alguna manera, son condicionamientos a la hora del proceso de negociación, ¿no? Y un poco trayendo a Kahneman, a Thaler o a Tarski, ellos justamente, bueno, 2 premios Nobel, Thaler y Kahneman, ellos dicen que se sigue pensando la negociación más con el temor a perder que una oportunidad a ganar. Y esto a mí me parece también que es un limitante importante, ¿no? Uno entra a la negociación diciendo, ¿qué tajada me va a sacar el otro? ¿No? ¿Qué tajada me va a sacar el otro? ¿O qué tajada le voy a sacar al otro? Entonces, no estoy pensando que voy a ganar algo. Estoy pensando en términos de la aversión al riesgo. Y es un condicionamiento
enorme en la conducta negociada. Claro, bueno, y ahí ustedes utilizan las tácticas de protección, ¿no? No en esto, no en esto. Las prácticas de protección tienen que ver con el compartir información, pero yo, perdón que los interrumpo, pero me da cosa no responder preguntas que Irina puso ahí. Sí, genial. Y que tienen que ver con lo que veníamos hablando. Dice Eugenia Gutiérrez, pregunta cómo se puede manejar la distorsión en el acto de ceder. Y la realidad es que básicamente, lo que nosotros estamos intentando en el libro es conocerlas, porque si no las conocemos, es muy difícil superarlas. O sea, si yo no conozco cuáles son las distorsiones típicas, es muy difícil que me pregunte acerca de cuánto estoy cediendo en realidad y si estoy siendo racional, ¿no? Estas investigaciones de los economistas de la conducta dicen, bueno, la verdad es que nosotros tenemos un sistema intuitivo que funciona rápido para negociar, para relacionarnos con los demás, y un sistema más perezoso, que muy pocas veces ponemos en práctica. Siempre que el sistema intuitivo pueda adelantarse, lo va a hacer. Y profesionalizarnos en negociación es que el sistema perezoso esté más activo. Y el sistema perezoso está más activo en la medida en que le damos lugar, en la medida en que nos conocemos, en que revisamos por qué nuestra intuición funciona como funciona, de dónde sale, cuáles son los supuestos con los que hemos crecido y formado nuestra personalidad negociadora actual, ¿no? Cuáles son esos supuestos básicos que están haciendo que yo tropiece varias veces con la misma piedra, y si no me hago estas preguntas, bueno, difícilmente voy a superar estas cuestiones. Así que darle más lugar al sistema perezoso y menos al sistema intuitivo. Sí, eso me pareció que cuando ustedes recorren los diferentes obstáculos, mucho de lo que están haciendo es mostrando los supuestos limitantes que funcionan de manera intuitiva en la interacción, en las negociaciones, ¿no? Buena Y lectura, Fran, buena lectura. Y que lo que ustedes están diciendo, y uno, digamos, ha visto que siempre es así en la realidad, los supuestos limitantes dejan de ser supuestos limitantes cuando uno los mira. No quiere decir que se resuelvan, quiere decir que dejan de ser limitantes porque uno tiene la posibilidad de elegir si quiere seguir con esa limitación o si quiere buscar alguna manera de superarlo, ¿no? Es así. Lo que pasa es que también ahí juega otra cosa que me parece que ustedes, digamos, abordan de manera bastante descarnada, que es que uno muchas veces se protege con esos supuestos limitados. Uno muchas veces no se quiere exponer a buscar nuevas maneras de resolver la cuestión porque es mucho más fácil y mucho más natural patalear y decir el otro se está aprovechando de mí y yo soy la víctima, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Mira, me hiciste acordar con tu forma de abordarlo de algunas conversaciones que tengo con mi hija. Muchas veces mi hija me trae algún tema y yo de pronto, cero profesionalmente y mucho más caseramente, le digo, y bueno, ¿qué le vas a hacer? Emilia, yo ya tengo una edad en donde hay algunas cosas que las tengo vistas de una manera, y ella me dice exactamente lo que vos decís. Mami, no te resguardes en la comodidad de tu edad. O sea, si no tenés ganas de revisar este pensamiento, te lo entiendo y te lo respeto y cortamos la conversación. Pero no te resguardes en esa comodidad, digamos, de tu edad y pensá conmigo que hay otras formas de ver esto. Y bueno, tiene razón, y esto lo traslado a todos nosotros,
desde ya, si estamos cómodos, si estamos confortables, si estamos seguros, seguros en el sentido de tranquilos, con ciertos supuestos, y bueno, no va a ser fácil revisarlos. Esto es para el que tiene ganas, ¿no? Para el que tiene ganas, por eso decimos derribando obstáculos, para que el que tiene ganas es un laburo, es un trabajo esto, no es así nomás. Es sencillo de entender, pero no sencillo de llevar a cabo, porque requiere una mirada interna, revisar cosas que nos dan seguridad, que nos dan tranquilidad, pero bueno, también generan resultados interesantes. Por eso ponemos lo de buenos resultados. Por eso ponemos lo de... Claro. Si no, la gente va a decir, ¿para qué voy a leer este libro que me tortura? No, prefiero que no. Claro. Pero, no, porque vos hablas de descarnado, ¿viste? Entonces decís, no, mejor no lo compro, mejor no lo leo, ¿no? Pero nosotros... No, digo, porque estamos diciendo cosas que la gente va a decir, no, mejor, ¿para qué? ¿Para qué forzarme? No, pero porque no, totalmente. Estamos convencidos que es para lograr el mejor resultado. No, pero hace un tiempo estaba trabajando en un curso y había un participante que tenía una cara terrible, mala cara, de esos que uno se pone incómodo como docente, ¿no? Diciendo este tipo se está aburriendo a lo loco, o le parece mal todo lo que digo. Bueno, todo el día estuvo ahí con la cara y yo, bueno, trato de hablarle a los demás, ¿no? Hay unos otros que estaban escuchando con más ganas. Y al día siguiente, apenas empezó la clase, se me acerca y yo dije, ahí me va a tirar la patada, y me dice, quiero decirte que en 8 horas de taller pude entender muchas más cosas que en 6 meses que llevo de terapia de pareja, de lo que me está pasando con mi mujer. O sea, digo, por los resultados, Patri, muchas veces revisar y pensar, sí, es doloroso o es difícil, no siempre es doloroso, es simplemente correr algo con lo que estamos acostumbrados a caminar, ¿no? Pero también genera descubrimientos hermosos, también genera un mundo nuevo, también hace que estemos menos muertos, que estemos más vivos, que veamos cosas nuevas, ¿no? Sí, yo puedo dejar una conversación de lado o abrirme, bueno, y encontrarme con otro mundo. Eso también tiene que ver con el deseo, tiene que ver con las aspiraciones de ver otras cosas. La verdad es que sí, el libro a mí me pareció una invitación. No digas descarnado, no digas descarnado, por favor. La gente va a decir, esto es un sufrimiento. En el sentido, no, descarnado en el sentido de que es súper real, ¿no? Y la verdad es que la experiencia que tiene cada uno es que cuando las negociaciones son negociaciones que haces, sobre todo las negociaciones que te involucran personalmente, ¿no? Son negociaciones que haces con honestidad brutal, si querés llamarle, y siendo muy consciente de cuáles son tus necesidades y cuáles son tus intereses y cuáles son las cosas que te importan a vos, y tenés la posibilidad de hacer esa doble escucha que ustedes se plantean, de no solamente lo que el otro dice que quiere, sino también aquello que quiere proteger, ¿no? No lo que quiere conseguir, sino también lo que quiere proteger, y hay esa comunicación. Las negociaciones son maravillosas porque cambian el rumbo de la vida muchas veces, ¿sí? Y cuando las negociaciones se hacen desde ese lugar en donde los obstáculos no están metiendo un ruido y no te están apretando, son sostenibles. Los acuerdos son sostenibles, ¿no? A mí eso es una de las cosas que me pareció, ya te digo, no he podido leer el libro completo, pero la sensación es que ustedes nos meten en el libro en un territorio de exploración, ¿no? Así de la mano nos llevan, cuando vamos leyendo, en un territorio de exploración que te obliga a reflexionar acerca de cómo negociás,
cuáles son tus intereses, cuáles son tus maneras, cuáles son las cosas que están funcionando, que te hacen ruido y que tenés que mirar, ¿sí? Y que te ayudan muchísimo porque, mira, vos es que la imagen que me viene es la de un viejo amigo que decía que la mejor manera de abordar un problema es en espiral, ¿no? Es mirarlo desde distintos lugares y desde distintos niveles, ¿no? Y esa es la Claro, sensación que sí, tengo muy bien. cuando leo los obstáculos, ¿no? Son cosas que, o sea, los obstáculos están, bueno, yo les quería preguntar, de los 12 obstáculos, a cada una de ustedes, ¿cuál es el que más les pega? Si tuvieran que elegir uno de los 12 obstáculos que les gustó, digamos, meterse adentro y como desbrozarlo, ¿cuál es el obstáculo preferido para superar? A mí me gusta personalmente mucho las dificultades de la comunicación, que fue muy gracioso porque como me gusta, lo alargué y quedó mucho más corto de lo que podía estar. Y después me da risa porque, por ejemplo, mi hijo, que fue uno de los primeros lectores, nuestra correctora, Natalia, Gastón Aín, nuestro prologuista, un montón decían, ese capítulo tan largo, o sea que a mí me fascinó, pero a otros le puede parecer muy largo, por ejemplo. Pero a mí me encanta el tema, creo que hay muchos problemas de comunicación de la gente que son un obstáculo propio incluso. Y antes de que Patri diga lo suyo, me encanta ahí Carolina Llanela nos hace un comentario Una que divina. Hola, Caro, te quiero. me parece brillante como ella, ¿no? Y dice que son supuestos los que tenemos y que son culturales, que ni siquiera tuvimos el mérito de haberlos construido. O sea, que desde esta, y tiene razón, y desde esta mirada, dice, la propuesta del libro es habilitar la propia singularidad, una construcción liberada. Me encanta, Caro, Qué lo que dice. lindo, Caro, muchas Y la gracias. verdad que Qué sí, la lindo, verdad qué que sí. lindo. Muy Y es lindo. verdad, a veces esos supuestos con los que cargamos ni siquiera son nuestros, ni siquiera los construimos de manera consciente y amorosa. Entonces, claro que la propuesta es de construir y reconstruir desde una mirada ya propia, madura, inteligente, reflexiva. Así que me encantó el comentario de Caro. Chicas, ¿Te hablemos del cuento el libro. mío? ¿Te cuento el Ah, mío o no te interesa? no, 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 por favor, Sí, adelante, sí, sí, contame el tuyo. perdón, te interrumpí. No, pero viste, no, Francisco ya pasaba a otro lado, o sea que me hizo una pregunta y no quería que se la conteste. No, te vi una cara como de que, y contestó Andrea y no sabía si vos también querías contestar. Adelante, ahora sí. Quiero contestar. Para mí uno de los obstáculos con los que me encontré escribiendo el libro, porque no fue que lo tenía de antes, fue algo que yo había aprendido en la escuela de Pichon-Rivière, año 1994, estoy hablando de mi prehistoria, que es lo que Fernando Ulloa llamaba estructura de demora, ¿no? Que es la paciencia, ¿no? Pensar la paciencia no como una cualidad sufriente de espera, sino pensar la paciencia como una cualidad estratégica, ¿no? Para mí esto fue muy revelador, ¿no? Yo soy una persona impaciente, mi trabajo requiere paciencia, pero no pensar la paciencia como algo doliente, ¿no? Como algo que estoy esperando del otro, sino básicamente como Fernando lo decía, como la permisión, no existe la palabra, no me importa, la permisión, la permisión de habilitar la voz del otro, cuando yo necesito la voz del otro, porque nadie negocia con alguien que no necesita, ¿no? Entonces, ese fue para mí un obstáculo
con el que me encontré, no es que lo pensé previamente, ¿no? Sino que para mí fue muy importante recuperar cuestiones que yo había estado trabajando, ya te digo, en 1994. Eso. Sí, y después está el que los demás piensan de uno. Yo mientras pensaba en cuál me gustó más o con cuál me sentí más identificada, digo, si esto se lo preguntan a Miguel, a mi marido, seguro que te diría que el obstáculo que tiene que ver conmigo es que quiero tener razón. O sea, seguro. Acá me contestan el tema del descarnado. Alguien ha ido al diccionario. Eugenia Gutiérrez dice que la RAE define descarnado como dicho de una expresión o de un asunto, crudo o desagradable, expuesto sin paliativos. Siendo así, me atrapa más el interés por leer su libro. Gracias. Así que bueno. Antes alguien dijo también que la palabra descarnado lo hacía atractivo, ¿eh? Lo leí ahí de lo que nos está transmitiendo Irina. Y a mí lo que decía Fran de descarnado me hace mucho acordar a la primer devolución que tuvimos de Gastón Aín, que es quien ha hecho el prólogo de nuestro libro. Y Gastón, una de las primeras cosas que nos dijo fue: a veces tiene una honestidad fuerte, o sea, no juegan a lo naif, ¿no? Nos dijo, es como que a veces dicen las cosas sin ambages, y bueno, en ese sentido coincidió contigo. Bueno, yo quiero hablar un poquito del producto, no del contenido solamente, sino de esta cosa material, las ilustraciones, el papel, el tamaño de la letra. O sea, ¿ustedes tuvieron algo que ver con todo eso? Porque está muy lindo. Cuéntenme. Las ilustraciones pertenecen a Andrea Finkelstein. ¡Wow! Y como verás, estoy tan orgullosa de ellas que las tengo todas colgadas acá en mi escritorio. Las hice cuadritos. Genial. Las hice cuadritos. Porque nosotras pensamos en arte, que sea un libro también con arte, ¿no? A Andrea le gusta muchísimo el arte y a mí se me ocurrió que el libro tenía que tener arte. En un principio pensamos en un artista que tanto Andrea como yo admiramos, y luego le dije, André, ¿y no te animás vos? Y André se animó, aceptó el desafío. ¿Son en China? No sé. No, están hechas, no, están hechas en iPad, el iPad que trae lápiz, ¿no? Y bueno, cuando uno dibuja en un iPad puede elegir diferentes lápices o pinceles para dibujar. O sea, se dibuja igual que sobre un papel, pero sobre una pantalla. Y ya queda digitalizado. Es maravilloso, es maravilloso. Y yo no había dibujado mucho en iPad, a mí me gusta pintar, así que fue también una diversión muy grande que tuve cuando me cansaba de pensar y de darle vuelta a un capítulo y de estar enrollada y enroscada con las palabras y las lecturas y la investigación. Dibujar fue un placer inmenso. Y también nos gustó mucho utilizar algunas frases que son las que solemos escribir en el pizarrón cuando damos clase, ¿no? Generar esta sensación de cercanía que da la letra manuscrita con la que escribimos en el pizarrón. Y usamos mucho ese recurso como pensando en estar más cerca del lector, porque bueno, tenemos cabeza de docentes y de capacitadoras, y para nosotros el pizarrón o el rotafolio es un elemento muy habitual, con lo cual dijimos también en el libro tenemos que lograr eso, que uno logra cuando escribe una frase clave en el rotafolio, o cuando recoge respuestas de los participantes en un aula, ¿no? Así que eso está bastante trabajado desde el diseño también. Y también nuestra diseñadora...
¿De quién es Es la mía, letra? es mía. Es También. mía, todo lo dibujito es mío, sí, sí. Y nuestra diseñadora, que fue Nazarena, que es la hija de Patrick, que es una diseñadora gráfica realmente maravillosa, nos ayudó mucho a lograr esto que queríamos, ¿no? Decirle, aprovechemos que por algo que tuvo que ver también con la pandemia, nosotros ya teníamos el libro listo y un par de editoriales con las que ya habíamos hablado nos dijeron no estamos haciendo nada, estamos paralizados, es una época muy difícil. Y con Patricia, que ya te dijo que tiene poca paciencia, y yo también, dijimos, no, nosotros no vamos a estar un año con el libro en el freezer, porque sí. Así que bueno, ahí nos lanzamos y contratamos correctora, diseñadora, todo fue a pulmón, pero como se deben hacer las cosas. Y a Nazarena le dijimos, no ahorres espacio, ya que no somos una editorial, no ahorres aire, no ahorres letra chiquita, no ahorres páginas, queremos que esto se lea bien, se disfrute. Con razón. O sea que, a ver, ustedes dos están en cada rincón de este libro, porque no solamente escribieron el contenido en un archivo de Word y lo mandaron, y otros se encargó, sino que decidieron que los cuadritos de color iban a ser así, y que los grises, y que la letra iba a estar así, que iban a poner estos dibujitos, y que iban a tener estos márgenes, todo. Bueno. Con el asesoramiento de Nazarena. El diseño fue de Nazarena, pero sí, estuvimos encima de todo, de todo. Dijimos los grises, hicimos como 4 pruebas para lograr el gris exacto que queríamos, por ejemplo, como si fuese una modista en la que nos estábamos probando el vestido de novia. Y sabes que me da la sensación, y yo creo que el libro lo trasunta también, que disfrutaron en el proceso, ¿no? No parece un libro, digamos, que uno dice, ¡ah! Por fin terminé, ¿no? Sino que se nota que hay mucho sabor puesto. Mira, lo que hay, básicamente, yo te voy a decir mi respuesta, ¿no? A eso, es que estuvo muy atravesado por el deseo, muy atravesado y sostenido por el deseo, y muy atravesado y sostenido por la enorme amistad que tenemos con Andrea, para mí. Digamos, para mí eso es vital. Y lo decís en el libro y está muy bonito dicho. Bueno, Sí, chicas, el último punto que quiero destacar y que quiero, si me permiten, poner sobre la mesa es que además de un producto fantástico por contenido y por formato, uno lo compra por Mercado Libre y por Amazon. Y no tiene que entrar ni a temática.com, ni tiene que entrar a librería no sé cuánto, O sea, en esta época de pandemia que las editoriales les dijeron a ustedes, no, ahora no, y qué sé yo, lo que hicieron fue... ahora no, aguantemos un anito. ¡Qué bárbaro! Para nosotros era una eternidad un anito. ¡Qué bárbaro! O sea que se largaron, hicieron su... ¿Me pueden contar un poco el esquema de negocio? ¿O no se puede? ¿No? No te lo podemos contar porque ahí, la verdad, no estuvo pensado. Fue todo trabajado en esto de la orfandad. Nos quedamos como, bueno, a ver, digamos, es decir, en vez de quedarnos presas del otro que nos decía que no, tomamos las riendas de nuestro propio negocio y lo hicimos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Hicimos curso de autopublicación, por ejemplo, aprendimos un montón.
de lo que es de las responsabilidades que implica la autopublicación, de cómo funciona Amazon, que es increíble. Yo sé que hay grandes debates, ¿no?, acerca de Amazon y las editoriales y las librerías, ¿no? Este es un tema profundo, pero voy a hablar solo a nivel autor, no a nivel economía. Para un autor es realmente interesantísimo poder subir su libro y que no solo lo puedan comprar en formato digital, sino que lo puedan comprar de cualquier parte del mundo en formato papel. Uno compra en Amazon en formato papel y a la semana lo tiene. Amazon lo imprimió, lo encuadernó, tiene exactamente el mismo formato que el que vos tenés ahí, que el que vos tenés es acá Made in Argentina, pero digamos, respetan exactamente, digamos, el diseño, el archivo que Nazarena en este caso envió, y sale tal cual lo tenés vos ahí. Así que es impresionante. Para nosotros nos han comprado de Italia, de España, de México, de Chile, de todos lados, en papel, y también en formato digital, por supuesto, pero a mí lo del papel me alucina, además me sigue enamorando más el libro de papel, si bien tengo mi Kindle, o sea, lo tengo, pero el Kindle lo uso más para lectura de cama, a la noche, para leer así cosas que requieren una atención. Me gusta el papel, me gusta subrayar, me gusta hacer anotaciones al margen y todo esto. No, no, Claro, no claro, hay. Hacerle esas claro. rayitas, ponerle la cosita al Por costado. Las supuesto, glosas, por las supuesto, intervenciones. No, es por maravilloso. supuesto. Volverlo a abrir 2 años después y decir, ¿por qué subrayé esta frase? ¿Por qué me habrá parecido tan importante, no? Y repensarse uno mismo. Qué sé yo, no importa, en digital o en papel, para nosotros ha sido un desafío. Hemos tenido noches inolvidables Inolvidables, inolvidables, inolvidables en inolvidables. el Zoom, acompañados por Nazarena, que es la que diseñó, Natalia, que es la correctora, mi hijo, que es informático y que trataba nos miraba con cara de pena, tratando de lograr que nos aprueben el archivo, ¿no? Porque hay que subirlo tal cual exigen las reglas de Amazon. Y bueno, nada, fueron noches largas tratando de lograrlo, pero está todo logrado y Lo da que mucha pasa es que satisfacción. una de las usinas o fuentes de poder más importantes en un negociador es la convicción, es lo que te sostiene, la convicción, ¿viste? Eso creo que nosotros lo teníamos, a la convicción, ¿no? Es algo muy, muy Sí, y importante. el deseo, que antes lo Claro. nombraste, y el deseo. El deseo y la convicción, pero es que es maravilloso porque ustedes comprueban eso de que uno toma una decisión y toma una decisión internamente y el universo se alinea. Porque, Por supuesto. porque es A veces impresionante. sí. A Sí, veces sí. a veces se alinea. Bueno, a mí me llegó por Mercado Libre, yo tenía miedo de no poder tener acceso antes de esta conversación, ¿no es cierto? Porque estaba en Salta y tenía mucho miedo de que, bueno, y que qué sé yo, y que el correo argentino y que lo demás. Y cuando lo compré por Mercado Libre, me doy con que los vendedores son las autoras y me pareció maravilloso. A Entonces, Irina le llegó hoy, Francisco. sí, sí, me dijo, estaba feliz, me lo mostró la bolsa de plástico y todo. Bueno, nada, a todos aquellos que están mirando y que están escuchando, no se pierdan de comprar el libro porque se agota en cualquier momento. Qué lindo, gracias, Fran. Tranquilos. Ay. Gracias, Fran, por el espacio. Muchas No, gracias por el no, espacio. al contrario, miren, Eh, gracias a ustedes por esta contribución, porque la verdad es que hace rato que no leo algo vinculado a lo que yo sé que realmente me atrapa. Gracias, Fran.
No, no, no. Muchas gracias. También nos has regalado, Fran, un ejemplo, un casito, digo yo, un casote, pero un fragmento que tuviste tanta generosidad en intercambiar con nosotras opiniones sobre tu caso, que está citado en el libro y en el que... Está citado, ¿eh? Sí, lo vi, pero es loquísimo porque nosotros tuvimos esa conversación hace no mucho. Claro. No, impresionante. Ahí está. Y ahí está, y me parece un relato súper, súper revelador de lo que nosotros queríamos decir, así que algo que es importante y que también nos ocupó energía es que el desarrollo de los obstáculos estuvieran acompañados de ejemplos. Para nosotros fue muy importante, y Gastón, cuando hizo el prólogo del libro, dijo que eso le había parecido súper importante, que acompañáramos ejemplos en donde dábamos cuenta de estas cosas que estábamos diciendo, ¿no? Porque los ejemplos siempre ayudan, abren, te identificás más o menos con además que son casos reales. Sí. Todos casos y además reales. Que son casos reales, todos, sí. Todos casos reales. Bueno, Fran, mil gracias. No, también tengo que decir que la otra cosa que tiene, en cada capítulo me parece, es esa lista maravillosa de preguntas. O sea, ustedes despliegan ahí una cantidad de preguntas de ejemplo que para nuestro campus es genial, digamos, tiene un abanico de ejemplos de preguntas que son fantásticos para poder trabajar cada obstáculo. Así que, no, la verdad, chapó. Gracias, muchas gracias, Fran. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias Irina. Gracias Irina y gracias a todos los que estuvieron hoy acompañándonos acá. Para nosotros fue un reencuentro de amigos. Imagínate que desde el año 91 con Francisco estuvimos en este centro de mediación del Ministerio de Justicia, trabajando juntos en una época de mucho romanticismo y misticismo. Así que la verdad que muchas gracias, Fran, por esta juntada. Al contrario, muchas gracias a ustedes, y no necesitan, los que están escuchando, irse a ningún lado a comprar el libro. Agarran su computadora, hacen clic, Mercado Libre, chao, te llega. Yo creo que con dedicatoria tiene otro precio, ¿no? Si la piden, llega con dedicatoria. Acá Patricia se encarga. Me sienta en un bar y me hace firmar. Ya lo hemos hecho, así que si la piden, a lo mejor tienen suerte. Bueno. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias Irina por estar ahí también. Sí, y gracias a todos los que nos acompañaron. Sabemos que tenemos a un montón de amigos y amigas por todos lados. Hay gente de Chile que manda mensajes, hay gente de distintos lugares. Iri, qué pena no haberte podido tener acá en cámara a vos, para que tu conexión no funcionó bien. Y también quiero decir que me comuniqué con Gastón Aín, para invitarlo a ver si él se animaba también a sumarse a esta conversación como el prologuista del libro, pero bueno, está con el COVID, así que no pudo. Esperemos que te mejores muy pronto, Gastón. Te mandamos todos nosotros, que somos todos tus amigos y amigas, unos abrazos enormes. Y muchas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias, y gracias a todos, chicas. Irina. Gracias. Un beso. Gracias.